Bienvenidos a Quiero que te quiero, cuarta edición, enfocada en el uso de las redes sociales. Este programa está creado para la sensibilización y educación en parentalidad positiva para madres, padres o educadores. Atrévete a preguntarte por tu parentalidad. Tabú, incómodo, inquietante, desconocido, desagradable, temido. Estos son solo algunos de los conceptos que solemos relacionar con el tema que nos ocupa hoy, el suicidio. ¿No creéis que ya va siendo hora de que hablemos claro de la que se considera la segunda causa de muerte en jóvenes y adolescentes de nuestro país? Prestad atención ahora a los siguientes datos. Cada 40 segundos, una persona se suicida en el mundo. La media mundial de suicidios al año es de entre 700.000 y 800.000. Durante el COVID, las cifras de muertes no superaron las cifras de suicidios hasta mayo. En la actualidad, la segunda causa de muerte no natural en España, entre jóvenes de 15 a 29 años, es el suicidio. Según las cifras provisionales del Observatorio de Suicidio en España, el año 2022 fue el año en el que hubo más muertes por suicidio desde el comienzo de los estudios de esta institución, es decir, desde 1906. Por tanto, creemos que el mayor enemigo del suicidio es el silencio. El no hablar de este tema hace que se acreciente. Así que os invitamos, porque creemos que ha llegado el momento de hacerlo así, a empezar a hablar de este tema, a dejar a un lado los miedos, las culpas, la vergüenza y empezar a pensar qué es lo que podemos hacer, qué está en nuestras manos, cuál es nuestra responsabilidad, cómo podemos formarnos y prepararnos para acompañar a nuestros hijos en su proceso de maduración y construcción de su identidad. Porque solo si hacemos esto estaremos realmente trabajando en prevención. De modo que vayamos por partes. ¿Qué es lo primero que podemos empezar a hacer todos como sociedad? Visibilización del tema. Está demostrado que hablar de ciertos temas funciona. Y si no, pensemos en las campañas de concienciación que se han hecho contra la violencia de género. Han provocado que bajemos de cerca de 200 muertes anuales a 51. No le quita peso, pero está claro que el porcentaje ha bajado mucho. Pensemos también, por ejemplo, en las campañas de concienciación de la DGT entre el 2000 y el 2018 para reducir el número de muertes en accidentes de tráfico. Hemos pasado de unas cifras que superaban los 6.000 muertos al año a quedarnos en una cifra de 1.986 muertos al año. Está claro que funciona, ¿no os parece? Tendremos que empezar a hacer lo mismo con el tema del suicidio. ¿Cuál puede ser nuestro segundo paso? ¿Qué es lo segundo que podemos hacer en este sentido? Sensibilizarnos. Sensibilizarnos, realmente dejarnos afectar por este tema, ser conscientes de cuál es nuestra realidad. Y si hablamos de suicidio en esa etapa vital de entre 15 y 29 años, lo primero que tenemos que saber es que en nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se están desarrollando ante un mundo altamente demandante. Por lo tanto, tenemos que prepararlos, tenemos que darles recursos para que puedan salir adelante, no siendo sobreprotegidos, sino de forma autónoma. Si os parece, para comenzar en este mundo de la sensibilización, vamos a aclarar una serie de conceptos. El primero, no existe como tal un perfil que nos indique quién es más propenso o menos al suicidio. Nacemos vulnerables y en determinados momentos de nuestra vida todos podemos tener ideas suicidas sin que esto implique necesariamente que vayamos a tomar esa decisión. Señales, síntomas. Tenemos que estar preparados para detectarlos, pero ¿existe un listado de síntomas o señales que nos indiquen esta persona probablemente va a tomar la decisión de suicidarse? No, y aunque existieran, no tendríamos por qué hacernos responsables y estar como detectives intentando localizarlos. Es verdad que desde la psicología hablamos de una serie de factores de riesgo y una serie de factores de protección que convendría conocer. Sí. ¿Que nos pueden facilitar la vida en este sentido? Sí. Darnos una alerta de, ojo, a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo superior acompañando a tu hijo o a este adolescente o a tu alumno, ¿no? En un momento determinado. Pero ¿son la solución? ¿Son la panacea? No.
Otra idea que conviene clarificar. Tratamos el suicidio o las conductas suicidas como un problema de salud mental, cuando en realidad estamos hablando de una enfermedad del alma. ¿Y por qué decimos que es una enfermedad del alma y no de salud mental? Porque no solo nos afecta a nivel cerebral, sino que nos afecta de forma íntegra, como individuos. Por lo tanto, su origen no es el cerebro, es el alma. Otro concepto que creemos es importante clarificar. Los profesionales, aun en su intento de ayudar, no siempre han abordado el tratamiento de la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque lo que tratábamos de buscar eran los motivos a nivel racional, cuando lo que tendríamos que tratar es de entender las causas a nivel emocional, a nivel del alma. Tenemos que partir de la base de que esto no es un problema que parte de una única causa, que no puede ser trabajado desde una única disciplina, sino que tiene que ser multisectorial. O sea, todos tenemos que asumir parte de nuestra responsabilidad en cómo está tratándose este tema, cómo se está trabajando, y tenemos que ponernos las pilas, ponernos manos a la obra para poder escuchar la historia de cada persona y entender qué es lo que le ha llevado hasta ahí. Además, es importante que tengamos claro desde qué perspectiva estamos mirando a este asunto, porque normalmente, tanto como para los padres, como para los profesionales, como para los docentes que están en contacto con los jóvenes, el problema es la muerte y la solución la vida. Mientras que para aquellas personas que se encuentran en esta situación la perspectiva es justo lo contrario. El problema es la vida, porque me causa un dolor insoportable, irremediable, inaguantable, y la solución es la muerte, no porque aspire a morir, sino porque es lo que implicaría el fin de mi sufrimiento. Alrededor de este tema, además, hay muchos tabúes, muchas ideas que en realidad no son adecuadas, que conviene que desterremos para poder empezar a trabajar sobre el suicidio y la prevención del suicidio como nos merecemos. Hablemos, por tanto, ahora de herramientas o estrategias que podemos implementar nosotros mismos en casa para ayudar a nuestros hijos en situaciones como estas. La primera, tenemos que crear un espacio seguro. ¿A qué nos referimos con un espacio seguro? Un lugar íntimo, confidencial, en el que nuestros hijos se sientan seguros y capaces de hablar de cualquier cosa. Esto no es algo que podamos empezar a implementar una vez que ya ha venido el problema o la necesidad, sino que debemos ir haciéndolo desde que ellos son pequeños, poco a poco, para que se acostumbren a, primero, exponer qué es aquello que necesitan, pedir ayuda si fuera necesaria, estructurar su propio sistema de valores. Es importante que le transmitamos a nuestros hijos valores, que les ayudemos a clarificar los suyos propios, porque es precisamente a ellos a donde se podrán anclar en un momento de mayor sufrimiento o frustración o en el que no sepan muy bien qué hacer. Recordad que los valores les indican a nuestros hijos quiénes son como personas. Otra cosa importante que podemos favorecer en este espacio seguro al que nos referíamos. La gestión emocional. Se habla mucho de trabajar la inteligencia emocional y creo que es algo que está demostrado que funciona respecto de esto que nos ocurre. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, tienden a dejarse llevar por lo que sienten cuando muchas veces ni siquiera les saben poner nombre. Tienden a dejarse llevar por sus impulsos, esa impulsividad tan propia de la adolescencia. Y esto les impide tomar decisiones desde otro lugar, decisiones conscientes, decisiones pensadas, decisiones que se basan en recursos que les permiten pensar en lo que es lo mejor para ellos en ese momento o en lo que puede tener menos consecuencias a largo plazo. Todo esto se puede trabajar en ese espacio seguro que os invitamos a crear en vuestra casa y centrándonos en cómo es la comunicación que tenemos con nuestros hijos. Una comunicación abierta, fluida, en la que sobre todo nuestro papel va a ser escuchar activamente a nuestros hijos y preguntarles por lo que sienten y por lo que les pasa. Otra estrategia que, como os decía, conviene que empecemos a barajar es el romper los mitos, el desmontar los mitos que de alguna manera hemos ido repitiendo sobre el suicidio a lo largo de los años y que nos hemos creído. Hoy me gustaría abordar con vosotros 5 mitos principales. El primero, el suicidio tiene una única causa, como si estuviéramos hablando de un problema causa-efecto.
Esto no es cierto, el suicidio nunca tiene una única causa y por eso decíamos que es importante que escuchemos la historia de la persona y no nos quedemos solo con se suicidó porque fue sometido a bullying, se suicidó porque había problemas en su casa, se suicidó porque no se gustaba a sí mismo y su autoestima era muy baja. Nunca una única causa será la que determine que una persona tome esta decisión. Otro mito que conviene que desmontemos. Solo se suicidan aquellas personas que tienen problemas de salud mental. No es cierto. Solemos escuchar frases como se suicidó y fue toda una sorpresa porque parecía normal. No, una persona ni tiene una enfermedad de salud mental necesariamente, ni es más o menos normal si toma esta decisión. Simplemente es una persona que nos está confesando que no ha sido capaz de sobrellevar la vida. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en ese sentido y pensar que cualquiera, en un momento de vulnerabilidad, puede llegar a tener ideas suicidas o incluso a tomar esta decisión. Otro mito que conviene desmontar: el hablar de este tema incita al suicidio. En realidad, esto se ha pensado durante muchos años, incluso en los medios de comunicación estaba prohibido comentar o hablar de cifras de suicidio porque decían que se creaba el efecto cadena y que una vez que se sabía que una persona se había suicidado, aumentaba la cifra de suicidios. No puede haber nada más incierto. En realidad, hablar de suicidio es necesario. O sea, las personas necesitan compartir cómo se sienten, las ideas que tienen, en qué están pensando. Y si no lo pueden hacer con palabras, buscarán otra forma de comunicarse. Por lo tanto, hablar de este tema es necesario. Otro mito que conviene que desmontemos es que el intento de suicidio o la autolesión es una forma de llamar la atención. Por lo tanto, no conviene hacerles caso. No es cierto. Muchas veces estas manifestaciones son simplemente mecanismos inadecuados para intentar gestionar el dolor. No son una llamada de atención, no son una búsqueda de que alguien esté más pendiente de la persona que lo ejecuta, no es una manera de amenazar o de tener a la otra persona preocupada o pendiente de ti. No, simplemente es un recurso que les ha funcionado en un momento en el que el dolor emocional es tan grande que necesitan una vía de escape. Con estas personas, en lugar de desatender la necesidad, lo que habrá que hacer es sentarse, hablar, entender qué les ha llevado hasta ahí y proporcionarle nuevos recursos que le permitan esa gestión emocional de una forma más adecuada. Por último, tenemos el mito de que los suicidas quieren morir. En la mayoría de los casos lo que se está buscando no es la muerte. Como os comentaba ya en otro de los mitos que hemos hablado anteriormente, lo que busca el suicida es que cese su dolor. Por lo tanto, no nos tomemos a estas personas como personas desencantadas de la vida que lo único que quieren es morir, sino que son personas que están sufriendo, que no saben o no encuentran recursos para sobrellevar su vida y que simplemente necesitan parar. Y somos muchos los que estamos preocupados por este tema y consideramos que es el momento de empezar a tratarlo de otra forma. Por ejemplo, la OMS en 2016 publicaba una infografía sobre prevención del suicidio en la que dejaba clara la necesidad imperativa a nivel global de ponernos a trabajar con el tema del suicidio. También se ha publicado en 2023 un manual, el primer manual de prevención de conductas suicidas en España, hecho en colaboración por varios psicólogos españoles y en donde se contempla una nueva visión y metodología para abordar el tema del suicidio. El Instituto da Familia tiene un programa desde hace 2 años llamado Punto y Coma, Descúbrete y Sigue, en el que se pretende precisamente ayudar tanto a los afectados por esta situación como a sus familias a sensibilizarse y a trabajar para salir adelante y dejar atrás esta situación. Como síntesis de lo que hemos hablado hasta ahora, me gustaría dejaros la idea de que el suicidio es la segunda causa no natural de muerte de jóvenes de entre 15 y 29 años, que es responsabilidad de todos atender a esta situación y que lo más importante, por lo menos para empezar, es visibilizar la situación y sensibilizarnos con este tema.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda que la comunicación abierta y el entendimiento son clave para una crianza positiva en la era de las redes sociales. Sigamos trabajando juntos para fomentar un espacio digital seguro y positivo para nuestras familias. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte futuros episodios cargados de consejos útiles. Además, te invitamos a explorar los diversos temas que abordamos. Hay un tesoro de recursos esperándote. ¡Hasta la próxima entrega!